Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición, un gran privilegio que nuestro Padre nos otorga, nuestro Padre nos permite tener este medio, este espacio en donde podemos compartir un consejo de las Sagradas Escrituras. Y es para nosotros una gran bendición también saber que usted nos recibe en su casa, en su auto o en su trabajo. Muchas gracias por permitirnos acompañarle también en sus diferentes labores. En esta mañana el Señor envía su palabra, ya que su palabra es viva y eficaz. Su palabra nos alimenta, nos instruye, nos da el consejo y nos advierte de los peligros, de las trampas, de los engaños que quieren venir o quieren aparecer en nuestro camino. Y esta mañana tengo clara convicción de que Dios trae fortaleza, instrucción a nuestra vida, pero también junto con su palabra el Señor nos revela, nos enseña cómo Él tiene preparado para nosotros milagros, respuestas y soluciones. Antes de que termine la transmisión estaremos haciendo una oración, estaremos pidiéndole al Señor a favor de vuestras peticiones, a favor de vuestras necesidades, y tenemos la clara confianza de que nuestro Padre envía la pronta ayuda, envía el favor que usted necesita. Pues vamos a aprovechar este momento para abrir la Biblia. Hemos estado desarrollando algunos mensajes basados en el capítulo 6 de Efesios, la carta del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Nos revela alguna de las insidias, trampas, engaños, la manera que opera el maligno para hacer que el creyente tropiece, caiga, se desanime, pierda su fortaleza. Pero por eso el Señor envía su palabra a tiempo. Porque si algo nos muestra el Señor en una de las columnas vertebrales de los tiempos finales registrados en el Evangelio de Mateo capítulo 24, es la operación del engaño, la operación de la falsedad, la operación de la mentira. También vemos cómo se incrementa en los últimos tiempos la maldad y el amor comienza a venirse, a deteriorarse, a enfriarse. Tan es así que a esta iglesia de Éfeso, allá en el libro de Apocalipsis, vemos cómo el Señor le llama la atención y le dice: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Note cómo entonces las estrategias de la maldad, las estrategias diabólicas, la inteligencia maligna, trabaja de una manera bien organizada. Y dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o en las regiones celestiales. Es de gran importancia, amado pueblo de Dios, conocer esto, como la organización que tienen las estructuras malignas. Debemos de saberlo y comprenderlo, que ellos no tienen un mérito propio de su organización, como ellos se manejan, como ellos tienen esos diferentes rangos de trabajo, de autoridad. Están muy bien organizados, pero ¿sabe de dónde aprendió Satanás esto? De lo que Dios tiene. Dios, nuestro Padre,
tiene una organización muy excelente. Y esta estructura maligna ha copiado, ha imitado, porque un día, lo dice allá el libro de Ezequiel, un día él estuvo en el Edén de nuestro Padre Dios. Era un querubín protector, era un ser perfecto, extraordinario. Me gustaría que le diéramos lectura allá a la Biblia. En Ezequiel 28:13 dice: en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda, el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Note que este es un ser creado. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Note cómo esta estructura desarrolló 5 pensamientos, 5 acciones, desarrolló 5 manifestaciones. Cuando dice subiré, dice me sentaré. Dice también estaré sobre las nubes, me haré semejante al Altísimo. Vemos cómo la maldad se impregnó en él, dice, hasta que se halló en ti la maldad. Entonces, por eso vemos que la organización de estas estructuras malignas, divididas en 4 facetas, en 4 rangos, lo ha copiado de nuestro Padre Dios. Lo copió de nuestro Creador, de nuestro Padre. Y trabaja de una manera organizada y disciplinada para confundir, para hacer que el hombre se rebele a su Creador, para inyectar en él orgullo y hacer que entonces el ser humano esté lejano a su Creador, porque la Escritura lo habla. Dice que al altivo y al soberbio Dios lo mira de lejos. O sea, es una fragancia tan horripilante el orgullo y la soberbia delante del Creador, que hace que el ser humano sea alejado de Dios, esté alejado de Dios. Y eso es lo que promociona, eso es lo que predica, o eso es lo que genera en sus conferencias estas estructuras malignas, hacer que el hombre sea orgulloso, rebelde, desobediente y que esté alejado de Dios. Entonces, cuando vemos esta forma de operar, aquí es donde nosotros como pueblo de Dios, como pueblo creyente, debemos de prestar mucha atención a no estar divagando o a no ser personas inestables, en donde por un momento entres a esa dimensión de este reino diabólico y por otro lado entres al reino de Dios. No se puede jugar, no se puede estar así. No se puede estar vacilando entre 2 pensamientos. No se puede estar desarrollando nuestra vida sirviendo a 2 señores. No se puede. El Señor Jesucristo menciona en Mateo 12:26 que hay un reino de este diablo, hay un reino satánico y está el reino de Dios. Y es de reflexión, es de ubicación, preguntarnos internamente, ¿a qué reino estoy siguiendo? ¿A qué rey estoy sirviendo? ¿A qué reinado me estoy sometiendo? Vemos entonces cómo el apóstol Pablo nos trae este mensaje y nos dice: estas 4 dimensiones, estas 4 jerarquías, dice, operan, tienen su sede, tienen su forma de operar en las regiones celestes. Trabajan de manera que en la región celeste
hacen todo su maquinación, su entrampado, su forma de investigar, sus inteligencias, comienzan a trabajarlas en las regiones celestes para que después descienda ese entramado, esa conspiración, descienda a la tierra y comiencen a hacer la persecución, a hacer la tarea ya planificada en las regiones celestes, sea aterrizada a la tierra. Y entonces el hombre entre en esa trampa, entre en esa persecución, en esa vigilancia, en esa operación diabólica para hacerlo caer. Una ocasión el Señor le dijo al apóstol Pedro, le dijo: Pedro, Satanás ha hecho una solicitud. Por eso le digo, esto opera primero en la región celeste, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando esto comienza a tramarse, comienza a trabajar en la región celeste, aquí el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de velar y orar para que no entre en esa tentación. Por eso la oración de nuestro Señor Jesucristo nos dice: guárdanos del mal. No permitas que caigamos en tentación. O sea, guárdanos. Y esta oración debe de existir diariamente, amado pueblo de Dios. Pedirle a nuestro Padre: no permitas que se abra la puerta de la tentación. No permitas que se abra la puerta a esa zaranda, porque vemos cómo el Señor le dice al apóstol Pedro: Pedro, Satanás ha hecho una solicitud para zarandearte como a trigo. Pero note cómo el Señor le dice: pero yo he rogado al Padre para que tu fe, para que tu confianza, para que tu firmeza. O sea que sí había la autorización de que Pedro fuese zarandeado. ¿Y qué sucede con Pedro? Pedro, en vez de entender el mensaje, en vez de reflexionar y decir: Señor, no lo permitas. Ahí era para que Pedro hubiese clamado, intercedido, orar al Padre, decir: Señor, yo no quiero pasar por esto. Líbrame de esto. Ayúdame. Pedro se dejó llevar por un orgullo, se dejó llevar por logros del pasado, se dejó llevar por reconocimientos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que mantenernos con los sentidos espirituales abiertos a la instrucción de Dios. Dijo: no, Señor, no, a mí no me va a suceder tal cosa. No, aunque todos estos te nieguen, aunque todos estos te abandonen, a mí no me va a pasar eso. Yo estoy firme. Hermanos, el único quien puede mantenernos firmes es la presencia de Dios. Es nuestra comunión con Dios. Es su mano poderosa, es la que cuando tú estás sostenida de su mano, no te va a dejar caer. Veamos cómo estas estructuras emplean su trabajo en las regiones celestes para aterrizarlas a la tierra. Hay un ejemplo muy claro en el libro del profeta Daniel. Vemos una ocasión como Daniel era un hombre muy disciplinado en la oración. Usted puede leer en el capítulo 6 cómo dice la Escritura que él 3 veces al día abría sus ventanas hacia Jerusalén. Eso es un código.
Abrir nuestra ventana nos habla de hacer esa conexión con la Jerusalén de arriba. Y dice que él oraba al Padre 3 veces al día. Y una ocasión él estaba preguntando cuál iba a ser el momento en el cual su pueblo, acuérdense que estaban siendo cautivos por el imperio babilónico. Y vemos cómo en esa oración vemos cómo le pide al Señor cuál iba a ser el resultado, cuál iba a ser el futuro de su pueblo, de Israel. Pero él manifiesta 2 ejercicios espirituales. Y esto hay que valorarlo mucho en nuestro diario vivir. En Daniel capítulo 10, versículo 11, él hace 2 actividades. Una de ellas dice: y me dijo, Daniel, hombre muy estimado. Ahí está recibiendo una respuesta de Dios. Mire lo que le dice: entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Y me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, te propusiste entender y humillarte delante de tu Dios. Eso nos habla cuando uno se manifiesta delante del Señor con humildad, es cuando uno ofrece un ayuno. Cuando uno entra en privarse de manjares, porque el ayuno de Daniel aquí fue privarse de los manjares que ofrecía el rey, del alimento que le generaba una distinción. Dice que Daniel empleó una oración al Creador. Y aquí se lo están reconociendo. Note cómo todo está contabilizado por nuestro Padre Dios. Porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras he venido. Note cómo, amado pueblo de Dios, la oración que uno emplea, la oración que uno eleva al Creador, están registradas tus oraciones. Está registrado el esfuerzo y lo que hay en tu corazón, porque el Señor discierne las intenciones de nuestro corazón, conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Ahora vean lo que revela, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Entonces estamos hablando que llevaba el profeta Daniel 3 semanas de oración constante, 3 semanas en estar pidiéndole al Señor la misma petición. Dice, pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Entonces, vea cómo en el momento en que un hombre de Dios, una mujer de Dios, eleva una oración, la oración llega al trono de la gracia. Tú te acercas con confianza al trono de la gracia y tu oración es contestada inmediatamente. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes deben de tener este conocimiento, que en las regiones celestes también hay principados, potestades, gobernadores y huestes que quieren interrumpir o que quieren bloquear la respuesta. Y entonces ahí es donde el Señor nos invita también y nos dice, ustedes manténganse firmes, tengan su confianza plena en que Dios enviará la pronta ayuda. Dice la Escritura que ese enviado de nuestro Padre Dios
inmediatamente traía una respuesta, pero el principado de Persia se opuso. El principado de Persia estorbó para que inmediatamente llegara la respuesta. Entonces, note cómo en las regiones celestiales hay una gran lucha, hay una gran fuerza, hay un gran batallar, hay batallas celestes. Por eso la Escritura dice que debemos de entender que el reino de los cielos sufre violencia. Hay una gran confrontación en el reino de los cielos. Dice, pero los valientes lo conquistan por la fuerza. Y veamos cómo estas dos herramientas que utilizó el profeta Daniel son herramientas poderosísimas: el ayuno y la oración. Y vea cómo en el versículo 20, este enviado de nuestro Padre Dios le revela al profeta Daniel lo siguiente. Le dice: ¿sabes por qué he venido a ti? Dice: ahora vuelvo a luchar contra el príncipe de Persia. ¿Qué está diciendo? Ese príncipe de Persia no se ha rendido. Voy a regresar nuevamente a pelear contra ese principado. Y dice, y cuando yo termine, cuando yo venza a ese principado, he aquí viene el príncipe de Grecia. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Note cómo entonces los gobiernos, todas las decisiones que se toman en los gobiernos, muchas de esas leyes o muchas de esas decisiones están siendo manipuladas por los principados, potestades, gobernadores y huestes infernales. Note lo que el Señor nos muestra aquí, porque cuando habla de Persia, Grecia, habla de esos 4 imperios que cautivaron, que hostigaron, que fastidiaron al pueblo de Dios. Comenzando por Babilonia, después los medos y persas, después Grecia y después Roma. Esas 4 ministraciones ejercieron un trabajo de opresión, ejercieron un trabajo de manipulación sobre el pueblo de Dios. Pero veamos cómo el pueblo de Israel tiene un defensor marcado aquí por el nombre del arcángel Miguel. El pueblo de Dios tiene esa ayuda espiritual, que fue quien vino y auxilió al enviado de Dios, al mensajero de Dios, para que le llevara el mensaje al profeta Daniel. Entonces, ¿qué aprendemos con esto, amado pueblo de Dios? Que el pueblo de Dios, los siervos de Dios, la iglesia de Jesucristo en este tiempo tienen armas poderosas para confrontar todas esos sacudimientos o todas esas implementaciones de leyes que van en contra de la voluntad de nuestro Padre Dios. Esas leyes perversas que se abren y activan a la maldad no son más que operaciones de esas inteligencias malignas que operaron desde los cielos y están teniendo y están tomando a los gobiernos de la tierra como títeres. Y eso lo podemos ver en el libro de Ezequiel capítulo 28. Vemos cómo ese príncipe de Tiro está en la tierra, es un ser humano, y el rey de Tiro
allá en el versículo 13 en adelante, es un ser celeste, o sea, está hablando de Satanás. Y ahí nos explica el Señor cómo en las regiones celestes se hacen los trabajos, las conspiraciones, se hacen las investigaciones, se hacen las tramas de operación para aterrizarlos y tener a los hombres como títeres, tener a los gobernantes como títeres de esas estructuras. Y por eso el Señor nos enseña a nosotros cómo en ese tiempo en el cual el profeta Daniel había sido testigo de la destrucción del templo, había sido testigo de la cautividad de su pueblo, cómo los habían exiliado de su territorio. Pero veamos cómo aquí el Señor le está mostrando al profeta Daniel el poder que tiene el pueblo de Dios a través de la oración, a través de la palabra, la lectura de la palabra, porque en ello tú vas a conocer cómo es nuestro Padre Dios, cuáles son tus promesas, cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones. La palabra de Dios te revela quién eres tú, de dónde vienes, qué es lo que Dios te ha puesto en las manos, hacia dónde vas. La palabra de Dios se convierte en el alimento de tu alma y de tu espíritu. La palabra de nuestro Padre Dios se convierte en la medicina para tu cuerpo. La palabra de Dios hace que tú seas distinguido en la sabiduría 10 veces más que los demás. La palabra de Dios te habla y te dice que tú eres un pueblo elegido, nación santa, y te da la tarea de proclamar las virtudes de tu reino, porque en esas regiones celestes hay batallas. Y aquí es donde el pueblo de Dios tiene que aprender a tener esa confianza, esa firmeza y tener la paciencia de esperar la respuesta sin caer en la desesperación, porque hay batallas en las regiones celestes. Aquí el Señor le está mostrando a Daniel y ahora nos los enseña a nosotros y nos dice: el pueblo de Dios, los elegidos de Dios, el pueblo heredero de las promesas, tiene el poder de la oración, la intercesión, el ayuno, la lectura de la palabra como armas poderosas para deshacer las obras de las tinieblas, para destruir las maquinaciones diabólicas que se han planificado en las regiones celestes. Las estrellas emiten un mensaje. Las estrellas emiten mensajes. Pero el Señor claramente le dice a su pueblo, y eso está también escrito en el libro de Efesios. Dice: ustedes están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, o sea, por encima del movimiento astral, por encima de lo que dice el horóscopo, por encima de los mensajes del zodiaco. El pueblo de Dios está por encima. Su cuerpo está en la tierra, sus actividades están en la tierra, pero su espíritu está conectado con Dios. ¿Y qué dicen las estructuras malignas? Rompamos sus ataduras, rompamos sus ligamentos, rompamos sus cuerdas. No quiere estas estructuras que tú tengas una comunión con tu Padre. No quiere que tú seas un hombre que honre y adore al Padre. Estas estructuras buscan adoración. Por eso el Señor le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué nos está diciendo nuestro Padre? Toda la gama de bendiciones está plasmada para los hijos de Dios. ¿Pero qué quieren hacer estas estructuras? Aparecen con una terrible operación de engaño. Le inyectan al hombre rebelión, orgullo, deshonra,
Por eso, pueblo de Dios, cuando tú comiences a incomodarte, cuando tú comiences a enojarte con tu padre, con tu mamá, eso se llama deshonra. Eso se llama rebelión. Cuando tú comiences a molestarte y a enojarte contra tu pastor, eso se llama rebelión, deshonra. Cuando tú comiences a vociferar y a hablar mal de tus autoridades o del gobierno que está en turno, eso se llama rebelión. Eso se llama contaminación diabólica en el corazón del ser humano. Por eso el hombre de Dios tiene en su vida, en su ser interno, una riqueza gloriosa, que es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, la gloria de Dios, para que en el momento en que tú eleves una oración, por eso nos invita el Señor, nos invita el Espíritu de Dios, que oremos por nuestros gobernantes. Porque no sabes tú toda la trama de la maldad que está operando en las regiones celestes, que quieren hacer disturbios, rebeliones, levantamientos, bloqueos, alteraciones. Todo eso se maquina en las regiones celestes para que los gobiernos lo hagan en la tierra o no desarrollen el trabajo que agrada o que trae bienestar al pueblo. Pero qué poderosa es la oración. Cuando revisamos allá en la intercesión que eleva el patriarca Abraham, usted se ha de acordar cómo hay 6 números ahí: 50, 45, 40, 30, 20, 10. Vemos cómo él intercede y dice: si hubiesen 10 justos, destruiría Sodoma. Mire qué poder tiene la intercesión. Y Dios dijo: por amor a los 10 justos no la destruyo. Entonces, cuando se estudia y los sabios dicen que era alrededor de 150,000 habitantes que estaban en esa región, si 10 justos, fíjese, si hubiesen habido 10 justos, esos 10 justos hubiesen bendecido a 150,000 habitantes. Nos habla entonces de que cada justo, cada persona, tiene un potencial en su oración de bendecir a 15,000 personas. Cada vez que tú oras, estás atrayendo bendición a más de 15,000 personas. Ahora, imagínese si todos nos unimos en oración a favor de tu familia, a favor del ministerio, a favor de los gobernantes, a favor de la ciudad, a favor del país. ¿Qué cree que sucede cuando el pueblo de Dios se une en oración? Por eso la Escritura nos habla, dice: si dos de vosotros se unen para pedirle a Dios, eso lo dice en Mateo 18, 19. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, si 2 de vosotros viven en armonía, si 2 de vosotros se unen y desarrollan una unidad, un ejad, el Padre que está en los cielos responde. Pero fíjese, ¿qué es lo que provoca estas inteligencias malignas? La división. La separación. Porque inyecta rebelión. ¿Y por qué voy a hacer lo que tú dices? ¿Y por qué me voy a sujetar a ti? ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Quién se cree fulano para decirme lo que tengo que hacer? Rebelión, rebeldía, orgullo
y son las dos herramientas exitosas de estas inteligencias malignas. No quieren obedecer, se levantan en contra de la autoridad, se burlan de sus maestros, se burlan de sus ministros. Hay una gran cantidad de difamación y el cuerpo se fractura. Cuando la autoridad no está bien, el cuerpo está débil. Entonces, ¿qué nos invita nuestro Padre Dios en esta mañana? A ser personas que cuidemos la estructura que Él nos enseña como gobierno de Dios, como pueblo de Dios. Él ha dejado diseños bien marcados para que eso no falte en tu casa, primeramente en tu persona, en tu familia, en tu casa, en la congregación, pero también a nivel territorial, a nivel de país. Si esto lo desarrollamos, porque son diseños divinos, y estas estructuras han robado ese diseño para lo malo, han robado ese diseño para lo negativo. Pero ¿qué pasa si nosotros como personas entendidas le creemos a la palabra, nos humillamos delante de Dios, reconociendo lo que Él es el amo del universo? Humillamos nuestra carne con un ayuno, leemos su palabra y en su palabra está el diseño, bien marcado está, para que no entrara ni la serpiente ni los escorpiones en el pueblo de Dios. Y eso lo vemos allá en el libro de Números, ese diseño de organización, ese diseño de protección. Vemos cómo allá en el libro de Números capítulo 2, el Señor nos deja ver esta estructura gloriosa, esta organización, porque Dios nos enseña a ser organizados para que tengamos su gloria en medio nuestro. Él formó, dentro de las 12 tribus, formó 4 banderas, 4 abanderamientos, y en el centro de ese pueblo, de esa organización, colocó su casa, colocó su tabernáculo. Y en el centro de esas 12 tribus, vemos cómo su presencia se hizo presente. Y el Señor claramente dijo, las naciones que están alrededor ciertamente han sido influenciadas, operan en ellas las inteligencias malignas, entre comillas, están bien preparadas, son expertos en la guerra, expertos en el ataque. Pero cuando mi presencia está con ustedes, no tienen por qué tener miedo a nada y a nadie. Y si usted busca en el libro de Josué, vemos cómo esas naciones testificaban y decían, ustedes son un pueblo diferente, porque tienen a un Dios grande. Dice que ellos temblaban ante la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que yo quiero dejarle en vuestros corazones, amados hijos de Dios. Manténgase firme. Aun cuando la adversidad, aun cuando en las regiones celestes estén estorbando la respuesta, no se debilite, manténgase firme, sea perseverante, busque al Señor, sírvale a Dios y usted va a ver cómo Dios lo va a respaldar, le va a enviar la ayuda, la respuesta, la salud, la sanidad
y las estructuras malignas estarán rechinando de coraje, porque Dios siempre auxilia a sus hijos. Dios siempre corona de favores a su pueblo. Pero veamos rápidamente cómo el Señor colocó 4 banderas alrededor de su santuario para manifestar 4 niveles de victoria, 4 operaciones sobrenaturales que si las desarrolla el creyente, si las desarrolla el pueblo de Dios, hará que su presencia esté en el lugar donde tú estás, en tu casa, matrimonio, congregación, trabajo, negocio, y no te faltará ningún bien, porque Dios activará su hermosa respuesta a favor tuyo. Alrededor de ese tabernáculo el Señor colocó, le dijo a su siervo Moisés que pusiera pieles de tejón. Y ese es un código, porque esa piel hace que no entre ni las serpientes ni los escorpiones, que son figura de las personas ya en el plano terreno que quieren presentarse como opositores, como adversarios al proyecto que tú estás desarrollando. La serpiente ataca de manera directa, pero los escorpiones atacan de manera oculta. Pero fíjate cómo Dios cuida a su pueblo, porque Él te ha dado el poder sobre todo el poder del maligno, sobre serpientes y escorpiones. Esa es la gran bendición que tenemos como herederos de la gracia. Entonces, ¿qué representan estas 4 banderas? Así rápidamente, la bandera de Rubén tiene que ver con el vínculo padre-hijo, la honra, el respeto, la obediencia, padre-hijo. Si lo aplicamos, el Padre de la gloria, nuestro Padre Dios, con usted, esa conexión no debe de cortarse. No permita que la rebelión, no permita que el mensaje maligno le inyecte cosas negativas del Padre de la gloria. Honre a Dios, busque a Dios, primero es Dios. Pero ahora ya en el plano terreno, sea respetuoso con su padre, con su mamá. Ah, pero es que usted no sabe cómo es mi papá. Con usted bendiga, ore, interceda, porque vuelvo a repetir, se hicieron muchas maquinaciones y planificaciones en los cielos por parte de estas estructuras para contaminar a ese papá, para que ahora manifieste frialdad en el amor, falta de cuidado, para que sea un irresponsable, para que no haya la ayuda, para que no haya un abrazo, para que no haya un respaldo. Pero todo eso se maquinó en los cielos para infectar a ese papá. Pero ahora el hijo, al estar recibiendo este mensaje, usted tiene el poder para liberar a su papá de esa maldición o de ese trabajo o de esa artimaña. Lo mismo sucede con pastor oveja. Las ovejas se rebelan en contra del pastor. Eso habla de rebelión y quieren desconectarlo para que usted divague, para que usted no tenga dirección, guianza, consejo, ministración, enseñanza, y comience a vivir una vida errante. Entonces hay que cuidar esto. La bandera número 2 es la bandera de Dan, la bandera de la justicia. No por tus obras de justicia, no, sino por la fe en la obra redentora de nuestro Señor, que Él es el que te ha justificado.
la justicia, la práctica de la justicia es: yo hago esto por amor, obedezco por amor, obedezco porque sé que mi Dios tiene cosas buenas para mí, no quiere ver mi mal. Si ya me puso en un huerto, si ya me puso en un matrimonio, si ya me puso en una congregación, si ya me puso en un ministerio, si ya me puso en un privilegio, seré obediente a las instrucciones. Cuidaré, cultivaré, porque es lo que le dijo Dios a Adán y a Eva. Cuida y labra, cuida y trabaja. Eso habla de la justicia. La bandera número 3 nos habla, la bandera de Judá, y tiene que ver con el agradecimiento, la alabanza, el reconocimiento, el saber dar gracias en todo, el reconocer, el manifestar gratitud. Te van a abrir muchas puertas. ¿Por qué se te han cerrado las puertas? Porque no has sido agradecido. Hay que ser agradecidos con Dios en todo. En todo. Y número 4. La cuarta bandera es la bandera de Efraín. La bandera de la abundancia, la fructificación. Pero eso sucede. Eso se hace presente cuando manifestamos diligencia, cuando manifestamos atención, cuando manifestamos esfuerzo en lo que se nos ha encomendado. Note cómo entonces hay principados, potestades, gobernadores y huestes. Pero el Señor dice: yo tengo hijos que honran, tengo hijos que obedecen, tengo hijos que agradecen y tengo hijos que son diligentes para desarrollar lo que se les ha puesto en las manos. Por eso el pueblo de Dios es fértil, el pueblo de Dios es fructífero, el pueblo de Dios es sano, el pueblo de Dios está bendecido, el pueblo de Dios está guardado por la mano poderosa de Dios. Y así podemos ver cómo el Señor nos enseña a cuidar nuestro entorno, a cuidar nuestra casa, a cuidar el ministerio, a cuidar la familia contra estas operaciones de inteligencias malignas que quieren deteriorar, que quieren infectar, que quieren que las familias se dividan, se separen. Pero vuelvo a repetir, el Señor nos enseña con ejemplos muy claros como la oración, el ayuno y la dedicación de la lectura de la palabra se convierten en armas de ofensa, de protección, para que el pueblo de Dios se mantenga firme. Estamos en tiempos finales, amado pueblo de Dios. No es tiempo de divagar, de distraerse, de descuidarse. No es el tiempo del desánimo, no. Es el tiempo de mantenernos firmes, conectados con nuestro Padre. Y entonces miraremos resultados maravillosos. El ejército celestial divino interviniendo a favor nuestro. El Padre de la Gloria enviando la pronta ayuda y las prontas respuestas. Busquemos al Señor. Caminemos en armonía. Cuando venga la voz maligna a querer hablar mal de una autoridad, mal de tu pastor, mal de algún hermano, mal, esto es una estrategia diabólica que quiere que estemos divididos. Porque en la unidad hay victoria, en la unidad Dios interviene. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero hay una declaración en el libro de Eclesiastés, una declaración de lamento. Ay del solo, ay, con dolor, ay,
ay del solo. Y el que se aparta o el que busca el apartarse o el desviarse, será conducido, será dirigido a experiencias de dolor. Líbranos, Dios, de esto. Por eso el Señor nos envía su palabra, para que nos mantengamos unidos, para que juntos oremos, juntos ayunemos. Puedes dedicar un día, 2 días, 3 días. Ofrecer un ayuno, eso habla de que te estás humillando delante del Creador, estás humillando tu cuerpo, estás humillando tu alma, lo estás entregando para ser más sensible a las instrucciones divinas y más temprano que tarde mirarás maravillas, respuestas, soluciones. Porque Dios ama, Dios honra, Dios favorece, Dios sana a su pueblo. Yo dejo este mensaje, esta palabra en vuestros corazones. No te canses. Las inteligencias malignas no se cansan. Buscan el momento oportuno. Pero como diariamente estamos en la presencia del Señor, tenemos garantizada la victoria. Hagamos una oración por las diferentes necesidades. Tenga confianza. Dios escucha, Dios contabiliza, Dios registra, Dios sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Oramos. Padre del cielo, en esta hermosa mañana nos acercamos al trono de la gracia con confianza, teniendo clara convicción que nuestra oración, nuestros ruegos y súplicas están delante de tu presencia. Cada petición, cada necesidad que tus hijos manifiestan, tú eres poderoso, omnipotente, tú eres omnisciente y sabes cuál es el dolor, la tristeza, sabes cuál es el asunto que está agobiando sus almas. Por favor, Padre, envía la pronta ayuda, envía el pronto auxilio. Por favor, Padre, abraza a tus hijos allí donde se encuentran, en sus hogares, en sus trabajos, en sus casas. Muchos de ellos están enfrentándose a adversidades de influencias malignas que han estado ejerciendo una operación de bloqueo o alteración, o amenaza o burla. Pero hoy, Padre, tú eres nuestro Dios que envías la pronta ayuda a tu pueblo y los libras de todo mal. Los pones sobre la roca y eres el refugio, eres el sanador, eres nuestro libertador y eres nuestro Dios. Amado Padre, guarda a tu pueblo de manera sobrenatural, ya que reconocemos y sabemos que fuera de ti no hay nadie más. Y en esta mañana sean ellos coronados de favores y juntos proclamaremos, juntos anunciaremos, juntos testificaremos de tu gran amor, de tu gran bondad, de tu gran poder. Gracias te damos porque la respuesta la has enviado. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, declaramos que tus hijos reciben salud, sanidad, y si hubiese necesidad de alguna transmutación de órganos, por favor, por tu bondad y misericordia, sean tus hijos auxiliados. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan confianza en nuestro Padre Dios. Él interviene de manera muy especial, de manera sobrenatural. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario lleno de favores. Que la mano de Dios te guarde, te cubra, te defienda y que puedas tú avanzar, crecer, desarrollarte con gran bendición. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.